Vamos entonces a empezar la entrevista al señor Juan Carlos Areijo, una entrevista para el Archivo Histórico del Racing Club, y le vamos a pedir que para empezar haga una presentación propia. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. A mí me sirve, o a la familia le sirve mucho, estas entrevistas y que se conozca un poco la historia, no mía, sino de Ramón Areijo. ¿Quién era Ramón Areijo? Ramón Areijo fue hijo de inmigrantes españoles, joyeros, viviendo en Gerli. Eran dos hermanos que se hicieron hinchas de Racing de ir a ver a Racing a la cancha vieja. Los dos hermanos se casan con dos hermanas, así que tanto tenemos el mismo apellido con nuestros primos. Y nosotros éramos 4 varones, yo tuve un hermano mío fallecido, las mujeres no iban a la cancha en ese momento, así que mi hermana ha venido lamentablemente fallecida también, había venido muy poco a la cancha. Y teníamos las plateas que tenemos ahora, donde está la platea VIP, cosa que recalco porque le voy a reclamar a esta comisión directiva que le pongan el nombre de Ramón Areijo, porque está aprobado, porque me gustaría que no se pierda el apellido. Y venían siempre mi tío con su hijo, papá y nosotros 4. Y tenemos las 6 plateas que seguimos manteniendo con mis hermanos y mis sobrinos, y a las que venimos cada vez que juega Racing, generalmente casi a todos los partidos. Papá se hizo muy hincha de Racing. A los 32 años, después de haber sido director de la DGI, lo que es la FIFA ahora, Perón lo manda a llamar diciéndole que quería que fuera su ministro de Hacienda. Ningún ministro de Hacienda había sido egresado de las facultades de Ciencias Económicas, habían sido todos abogados o ingenieros. Papá era doctor en Ciencias Económicas, actuario y contador con diploma de honor, y por eso lo elige ministro. Y según la historia de mamá, cuando vuelve de esa entrevista que lo había llevado un senador a ver a Perón y al cual Perón le ofrece el cargo, le preguntó a mi abuela si lo dejaba ir. Y mi abuela dice que le contestó: si el país te necesita, vos andá. Durante todo el gobierno, la primera presidencia de Perón tuvo un neto corte deportivo, haciendo con los campeonatos infantiles Evita, y papá convence a Perón de que había que mejorar la infraestructura, como se construían hospitales, construían escuelas, también había que modificar las estructuras de los estadios. Entonces sacan un préstamo para todos los clubes de fútbol. Racing toma un crédito mucho mayor, con lo cual puede construir todo el estadio, con algunas ventajas con respecto a la cal, con respecto al cemento que escaseaban, que se conseguía, pero hay agradecimientos de Vespucio Liberti, porque River terminó de construir la cancha, muy amigo de don Pepe Amalfitani, Vélez que construyó casi toda la cancha, Chacarita, Gimnasia, a los de al lado no, me parece. De eso no lo quiero decir. Y así se construye el estadio, de los cuales ofrecen 4 sedes distintas, cosas que la gente no sabe. Una era donde estaba el estadio, que es por acá, otra era en el Parque Avellaneda, otra era en el Parque de Villadomínico, y la otra, que era la que quería papá, es donde está el Sheraton. Se va a una votación en la asamblea, en la cual se propone hacerlo en Avellaneda. En definitiva, los 2 lugares que llegaron a la final eran Avellaneda y Sheraton, donde está el Sheraton, en Retiro. Y pierde la votación por un voto. Hubo un convencimiento, según mi amigo Pepe Malbrán, en la cual dice que Lira, que era el vicepresidente de Racing, tenía mucha relación con las caleras, que la mayoría de las caleras estaban en el radio de Avellaneda. Era propietario de una calera. Que si se construía
dentro de lo que es provincia de Buenos Aires, o ponían todo la cal o se la daban a un precio mejor. Entonces parece que eso inclinó la votación, aunque fue por un voto. Después yo tengo peleas con distintos gente de acá que dicen, no, Racing de Avellaneda. Le digo, mirá, si estuviera en el cielo todos seríamos el Real Madrid, le digo. Pero bueno, estamos acá en Avellaneda y orgullosos de estar en Avellaneda. Eso fue un poco la historia de la cancha. Yo les comentaba también que la cancha se construyó con lo mejor que había, fue una empresa alemana. Se tuvo mucho cuidado con la parte del desagote de la cancha. Se la construyó igual que se construye en las canchas de tenis, poniéndole varias capas de carbón abajo. Entonces chupaba el agua y no se inundaba, era muy difícil inundarla. Después, con el tiempo, también se fue perdiendo eso, primero, bueno, porque el material se va perdiendo, pero también porque subieron las napas al no haber más curtiembres y fábricas como había en Avellaneda. Eso es un poco la historia de la cancha y de mi viejo. Y busco, vuelvo a repetirlo, que algún sector del estadio lleve el nombre de papá. Es decir, yo creo que la importancia que tuvo mi viejo en Racing, en el cual nunca quiso ser dirigente, lo hizo todo afuera, es que a Racing le decían Deportivo Cereijo. Así que no le quiero que le pongan, quiero que siga siendo Racing Deportivo Cereijo, pero me gustaría que algún sector lleve el nombre de él. Con respecto a lo que me están mostrando acá de las donaciones, hemos decidido con la familia que el carnet que lo ven acá, que es el de bodas de oro, el carnet original de él, se lo dio Racing. Y eso papá lo ha recibido por estar y haber sido lo de Racing. Entonces, qué mejor que la gente de Racing conozca todo esto y lo tenga Racing. Esto es de Racing, lo hizo Racing y es de Racing. Y eso fue hecho por Racing. Así que contentísimo de que esté acá. Yo les comentaba también que hay un museo en el cual tiene otras donaciones, hay una máquina de sumar antiquísima, algunos cuadros más, y que lo tiene allá en Villa del Parque, el Museo Ramón Cereijo. Así que no sé si está muy bien preguntar algo más, está muy bien. Que me haya olvidado. No, yo le preguntaría, yendo a el eje de la pregunta respecto de usted, las primeras impresiones de usted respecto de venir a la cancha de Racing, bueno, era todo, es decir, de la infancia, digamos, los primeros acercamientos, ¿no? Yo empecé a venir a la cancha, uno lo que tiene más recuerdos es a los 6 años, es decir, yo me acuerdo de algún equipo de Racing, el de Negra Nido Mesías, Blanco Pianasacci, Corbate Apesciuti, Mancilla, Sosa y Belén. Bien. Ese era el equipo. De algunos me acuerdo y de otros, yo calculo que debo tener más imagen de aquellos que han perdurado en ese equipo después del 61, porque no me puedo acordar de Corbata. Es imperdonable para mí, pero no me puedo acordar de Corbata, Apesciuti cuándo. Sí me acuerdo de Belén, me acuerdo de Mesías, me acuerdo de Negri, pero no me acuerdo de las otras personas. Y lo nuestro era, venir a la cancha de Racing era un rito, es decir, nosotros teníamos, también con mi tío, tenían un departamento, nosotros vivimos en el barrio de Once y teníamos una quinta en Pacheco, y estuviéramos en donde estuviéramos, si jugaba Racing, se venía a la cancha de Racing, ya sea desde Pacheco sin Panamericana, claro. así que imagínense lo que era, o desde acá, y era el rito de venir a ver a Racing. Era terrible. Tampoco le perdono a mi viejo que no fuimos a Uruguay. No fuimos a Uruguay. Sí vinimos acá, sí me acuerdo del partido acá, que gana Racing 2-1 con el Celtic. También me acuerdo de un partido que para nosotros fue espectacular, que fue cuando se inauguraron las luces con el Bayern Múnich. Claro, sí. Y yo, aunque no lo crean, más que el de ese partido, el que más llevo en la piel fue contra Boca, que nos da un campeonato en el 66, que le ganamos 3-2 acá en la cancha desbordaba, es decir, lo que era la tribuna, y ese es un recuerdo como que lo tengo, debe ser mío, no sé por qué no lo tengo más el del 67 que el del 66, ¿no? Que fue el campeonato del mundo. Pero
me acuerdo de los personajes que venían a la cancha, me acuerdo que uno teníamos el Químico, se veía al Gordo Porcel, se veía a Sergio Renán, se veía un montón de gente. Y llegar con papá a la cancha era doctor, 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 por acá, es decir, un paso, un saludo, entrar, como entrar a tu casa. Era entrar a tu casa, estacionábamos acá en Corbata. El único que lo saludaba mal era el que nos abría la puerta del costo, que le decía, ¿cómo le va don Arturo? No sabemos, digo, pero papá, vos no sos don Arturo, vos sos Ramón. ¿Para qué lo vas a desilusionar? Está bien. Es un poco así la historia, así que veníamos con mi primo, con mis tíos, veníamos todos juntos, siempre por acá, por la calle Díaz Vélez, entrando a Corbata, siempre el mismo recorrido. A la mañana íbamos a misa, después almorzamos en casa y después veníamos prácticamente desde la tercera, reserva y primera. Era un rito. Era un rito, exactamente. Y más allá del fútbol, ¿tenían algún otro acercamiento a Racing como institución, digamos desde, no sé? Papá fue campeón de ping-pong con Racing. Yo jugué al vóley en Racing. Es decir, cuando los petizos podíamos jugar al vóley, después ya, ahora no. Íbamos a Villa del Parque, íbamos bastante, y a Avellaneda veníamos fundamentalmente por los partidos. Bien. Ese era el rito. Lo que pasa es que al tener una quinta, papá le encantaba, era su lugar de reposo, de descanso, entonces nos íbamos normalmente los viernes y nos volvíamos los domingos a la tarde, que era insoportable. Sin la Panamericana usted no se imagina lo que era venir de Pacheco, eran 2 horas tranquilamente. Tengo una pregunta, a ver si sabes, antes de cuando tu papá se acerca al club, cuando empieza a tener una actividad, porque yo tengo registrado que en el año y debe ser 45 participa en la comisión de la compra de los terrenos del estadio. Vos sé que no lo sé eso, sí sé que la primera agrupación que lo lleva a Racing es la Gloriosa Academia del fallecido Capa, un gran amigo. Pero sinceramente no, el acercamiento no lo sé, no me lo ha comentado eso. Bien. En un momento hablabas de la relación de, la familia con Racing, con el peronismo, con Perón. ¿Cómo fue cambiando esa relación entre la familia, Racing y el peronismo en función del peronismo, el posperonismo, la vuelta de Perón? Como primera medida te voy a decir que papá respetaba, por supuesto, muchísimo a Perón, pero papá era más evitista que peronista. Ajá. Es decir, él fue administrador de la Fundación Eva Perón. Por lo tanto, nos contaba siempre que lo despertaba 3, 4 de la mañana para ir a algún barrio, para ir a hacer alguna donación, para ir a algún lado, para pedirle hagamos esto, hagamos lo otro. Tenía un respeto supremo, amaba a Evita y tenía un respeto supremo por Perón, su mando y cómo manejaba las cosas. Es decir, después el entorno y después lo fue deformando. Creo que una de las decadencias de Perón fue a partir de la muerte de Eva Perón también. Creo que ella le decía las cosas que veía mal o veía bien, entonces era una discusión que después le faltó a Perón. Pero no, nuestra relación tuvimos hechos bravos ya en el colegio, con algún antiperonista, te comentaba también. Claro. Es decir, pero papá era una persona muy respetada, es decir, papá tuvo la oportunidad de salir del país en el golpe, él era terciario franciscano, le ofrecieron salir disfrazado de cura y él no quiso. Entonces él fue preso en Ushuaia, estuvo 2 años y después le firma la libertad que no afectaba su buen nombre o honor, Isaac Rojas. Así que papá siempre fue muy respetado por militares, por radicales, opositores, aunque yo el otro día hace un tiempo ya había subido una entrevista que había hecho Fernando Bravo con respecto al estadio, de los cuales le digo que las últimas cuotas
del préstamo las pagó él junto con el escribano López. Desconozco, pero Raimundo, un ex compañero, me dijo que también pagó las de Boca y que le llegó el recibo a Alberto J. Armando, del cual era bastante ¿Raimundo amigo. cuánto? Fernando, creo. Mi papá. Bueno, puede ser. Puede ser. Bueno, por eso, creo. Me está generando. Por eso. Listo, ahora, ¿viste? Es algo nuevo. Eso me dijeron. Que las de Boca, las últimas 2 cuotas de Boca las pagó también porque, evidentemente, pasado el tiempo, esas cuotas habían quedado ridículas. Pero para terminar de cancelar, y él siempre decía para la contra, como se hablaba en aquellos tiempos, para la contra, Racing pagó todo su crédito, el Estado no le regaló nada a Racing. Ya que está, quería preguntarle si sabe o se recuerda, ¿con qué mecanismo hizo el préstamo? O sea, ¿fue a través del Banco Hipotecario, Banco Nación? Creo que fue a través del Banco Nación. Ah. Creo que fue a través del... Y vos sé que tengo, no sé por qué, en mi mente la tengo, yo creo que fue más, tengo en mente como 32 millones de pesos, moneda nacional, que era un montón de plata, pero no estoy seguro de eso. Por actas eran 3 millones primero y creo que después se extienden a 8. A 8, no sé por qué tengo 32 millones, no sé por qué. O puede ser que después a través los cambios de moneda. Claro, cambio de moneda. El cambio de monedas o no. Puede ser. Pero se pagó íntegramente, eso sí, y ese era el orgullo que tenía. Y en ese programa estaba con El Colorado. Con Rastelli, Rastelli. ¿cómo se llama? Con Tucho Méndez, que yo tengo una anécdota con Tucho Méndez, y eso también demuestra un poco el cariño. Racing le hace un homenaje a Tucho Méndez, yo me lo encuentro acá, en la salida donde está el ascensor ahora, le digo, ¿me puedo presentar? Porque para mí es un orgullo conocerlo personalmente, con el tratado, soy el hijo de Cereijo. Se puso a llorar. Así que eso demuestra el cariño que tenían los jugadores, ¿no? O cómo se había formado ese grupo de personas y lo que se pudo hacer. Claro. Así que orgulloso de llevar este apellido acá. Y en un momento habló de el Sportivo Cereijo, de este mote, ¿no? Que en un momento se le dio a... Porque decía que, bueno, yo me acuerdo haber entrado en algún momento en internet, en la página de Banfield, no tratándolo muy bien a papá, pero diciendo también algo que yo quiero dejar sentado, que fue una falsedad. Dice que el título que Racing le gana a Banfield en el año 51 le cuesta el ministerio a papá, y es mentira. Papá fue todo el periodo hasta que terminó el primer gobierno de Perón, fue ministro. Después se eligió a otro. Es decir, mi vieja tampoco lo hubiera dejado ser ministro de vuelta ni dirigente de Racing, pero eso es otra cosa. Pero estuvo los 6 años de ministro. Y él siempre decía, yo me recibí de ministro, porque las carreras, viste, eran de 6 años, yo me recibí de ministro. Claro. Gabriel, además porque tiene un cargo en la universidad. Él fue decano en la universidad, claro. después cuando viene el gobierno militar lo habían echado, después lo ponen de vuelta, fue jefe del departamento de matemática de la UBA, y que está acá en la 9 de julio, que es, lo nombraron profesor emérito. En la UADE. En la UADE, ahí está. Ahí lo nombraron profesor emérito. Así que, yo en eso de la facultad, yo soy contador también. Muchas veces he quedado terminado, lo he ido a buscar y decía, uy, que me bochó, bueno, está bien. ¿Y si no podía decirle nada. ¿Y qué sabes de la parte en la que Racing ya en épocas de la Libertadora, de la mal llamada Libertadora, le quita el carácter de socio honorario? Se lo quita a Cereijo, se lo quita a Perón, sí, se lo quitan a todos, pero después se lo volvieron a dar. Yo no me quiero meter mucho en el tema político tampoco, porque sería decir, es un poco lo que pasa ahora, las grietas que había. Yo las sufrí, vuelvo a repetir, por ser hijo de Cereijo, te aplazaban o te hacían la vida imposible
en algunos profesores del colegio que eran antiperonistas, es decir, estaba muy metido el peronismo, antiperonismo, y ustedes lo ven hasta ahora. Mucha gente habla, bueno, si es peronista, ¿no? Si, yo creo que son las personas, ¿no? Lo que hacen y lo que han hecho por el país. Yo siempre digo, en mi carácter de peronista, que la mayor cantidad de hospitales y, como se llama mi escuela, se han hecho en la época de Perón, en industrias, en la industrialización que tuvo el país. Pero todo es discutible y yo no me he metido en política y prefiero no meterme en política. Bien. Yendo un poco ahora a los elementos de la donación, bueno, en parte había algunos elementos como los carnet y el llavero, que en un momento dado no sabíamos si era un llavero, podemos ahora decir que sí, que era... Se sale. Sí, esto fue cuando fue campeón del campeón mundial en 1967. Perfecto. Entonces era un llavero, finalmente. Era un llavero. Muy bien. Que lo encontramos también, es decir, todas estas cosas, es decir, los cuadros sí, vos fijate que el primer cuadro que me acuerdo, que te dije era aquel del gol de Boyé, que lamentablemente sufrió un incendio que tuvimos en un garaje en la Quinta, que para mí, es decir, cuando éramos chicos, ver la historia de gráfico y estos goles era impresionante, más los cuadros de esa época. Ahí está. Bueno, esto lo restauramos, inclusive hicimos un cuadro especial para eso y lo traje también acá. Bien. Y el otro tema que me gustaría también, que no está acá, que es un busto que nosotros donamos, hecho en madera, que también que está en la sede ahora. Tengo miedo cuando se hacen las asambleas, porque está en la asamblea, si se pone bravo, a ver si se van a tirar con el busto. Digo, yo creo que si le ponen el sector habría que traerlo acá al estadio. Bien. Así ven los partidos. Está muy bien. Sí, yo le quería preguntar, si bien había dicho como bueno que era otro tema, pero decía que me acuerdo si había dicho su abuela o su mamá no querían que su papá fuera dirigente de Racing. No, es decir, la parte, yo lo veo acá también habiendo hecho campaña en algunas elecciones, a Racing hay que dedicarle mucho tiempo y a la política más, si te absorbe absolutamente todo, dejas de tener vida, no puedes circular por ningún lado. Bueno, el caso, no voy a compararlo por supuesto porque no tiene nada que ver, el caso de Maradona, yo también lo he visto eso, estar solo en un aeropuerto y en un momento llenarse de gente y aparecer Maradona en el medio. Es imposible vivir así. Es imposible vivir así. Y después se fue perdiendo eso, pero los primeros años de nuestra vida era constantemente gente parándolo para una cosa o para otra. Claro. Decir, y es difícil. Entonces mamá no quería más eso. Yo voy a hacer, este teléfono no sé qué voy a hacer, pero... Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver por ahí. ¿Y los orígenes de la familia? Usted dijo que venían de España. De España, de una ciudad, bien gallegos, Ajá. de un pueblo a 7 kilómetros de Santiago de Compostela que se llama Boqueicón, al cual he ido, ahí encontramos, ahí el apellido era, yo me quise fijar porque Boqueicón se escribe con X, porque es gallego. Ajá. Entonces quise ir al cementerio a ver si el Cereijo, que está con J, era con X. Si esa Sí. era Cereizo. Sí. No, era con J. Y ahí encontramos, el apellido era, en aquel momento la familia era Granja Cereijo, o Cereijo Granja. Granja era uno de nuestros tíos. Así que encontramos allá alguna tía abuela en un pueblito, vuelvo a repetir, a 7 kilómetros de Santiago de Compostela, en la montaña. ¿Y sus abuelos, digamos, a qué se dedicaban originalmente? Joyería. Joyería. Acá Bien. vinieron y hicieron joyería. Allá era Allá. siembra. Claro, eran campesinos, pero acá Exacto. crecieron, Exacto. digamos, progresaron de Sí, alguna allá manera. encontré gente todavía que hacía vino patero. Bien. Así que, data alguna no somos. Ah, está bien.
Y él entonces, su papá pega un salto muy, muy grande desde, digamos, lo que podríamos pensar a nivel educativo respecto de sus padres. Creo que mi abuelo habrá sido con mi viejo igual que mi viejo con nosotros. Para él lo principal era el estudio. Vos estudiás, recibite y después hacés lo que quieras. Antes no. Y era muy exigente. Tan exigente que en algunos momentos papá era muy trabajador, además, ¿viste? Decía, vino Navidad, año nuevo, pasó Reyes, se acabaron las vacaciones. Y de ahí ya todas las mañanas tenemos que estudiar. O repasar algo para entrar mejor cosa. Era muy exigente en el estudio. Era muy exigente. Y él lo cumplió muy al pie de la letra, porque fue muy destacado. Y mi tío también. Mi tío fue un médico muy reconocido y también médico forense, también muy reconocido. Es decir, los dos hermanos, después, y mi mamá era profesora de caligrafía, y mi tía era ama de casa. Bien. Así que... Sí. O sea, creció muchísimo la él, familia era desde... el estudio era todo, si era lo que estaba faltando acá. Bueno, no era la cultura del trabajo y del estudio. Sí. Y el respeto que había antes para los profesores, para los maestros, para todos. Eso se perdió un poco, lamentablemente. Volviendo un poco a las donaciones, si uno tuviera la posibilidad de elegir, en este caso Ya vos, elegí el gol de Boyé. el gol de Boyé, mis dos preferidas. tu destacado es eso. Yo creo que el destacado acá es un poco... A ver. Perdón. Sí. Este de acá es el diploma de honor que le da Racing Club. Acá está. Y este debe ser el destacado junto con... Hay uno que está firmado por todos los jugadores del campeón también. Ahora lo vamos a ver. El diploma de honor. Ahí se ve bien. Sí, que dice otorgado al socio honorario Ramón Cereijo al cumplir 10 años de socio en la institución. Avellaneda, marzo de 1941. Papá era del 13, así que estás hablando de 10 años, fue del 31. El 31. Y ahí yo leo 41. Yo leo 41 también. Sí. ¿Saben quién venía 41? mucho Sí. a la platea a saludarlo a papá y que se ponía a hablar mucho? Natalio Perinetti. Son Este sería los exintegrantes del plantel de Racing Club, al directo amigo Ramón Cereijo, con motivo de cumplirse 25 años de haber obtenido el primer campeonato profesional de fútbol. Acá, el Turco Sued, Rastelli. Bien, 1949-1974. Perfecto, los 25 años. Fue tricampeón y según él nos robaron uno. Casi dos. Uno seguro cuando fue la huelga de los jugadores. 48. Claro. 48. En el 52 estuvo. Y el 52 más o menos. Ahí, ¿no? Porque estuvo ahí nomás y faltó jugar medio Y ahí tiempo. tu papá también cumplió un papel muy importante en la formación de ese grupo de jugadores. Y el papá sigue la negociación para que venga Méndez y que venga... ¿Quién era el otro que vino? Sued. Méndez y Sued. Y, sí, Y eran otro tres. Siemens. ¿Eh? Siemens. No, Siemens, Siemens, Sued no. Siemens, Perdón, Sued era de Racing, era de Siemens las y- inferiores. Siemens y Méndez en el Huracán. Siemens, Y Salvini. Salvini, Ahí está. Méndez Y Siemens, Tres de- Salvini del y Huracán. Tucho y Méndez. Tucho Méndez. Bien Huracán. Esos tres bien. Así es. Por eso le decían un poco que era el Sportivo Cereijo, porque se traía a los mejores jugadores para jugar y formar el equipo. Pero no sale campeón por como diríamos nosotros, por Grondona, sino porque tenía un equipo bárbaro, tenía un equipo Claro. espectacular. Igual que, bueno, por supuesto no lo vimos, los 7 campeonatos de Claro. del amateurismo. Claro. No salían campeón así porque sí. Bueno, después River tuvo los equipos que tuvo, o Boca tuvo los equipos que tuvo, ¿no?
Ujú. Y la placa, ¿te acordás? Tenemos la foto de la colección Leiva, que están entregándosela. Esto es, acá está Tita, este es mi hermano que fue vicepresidente también con Otero, fallecido lamentablemente, Otero y papá. Recibiendo esa placa. Recibiendo esa placa. Ese papá. En el estudio no tenía cuadros de Racing, tenía cuadros de Eva Perón. El principal cuadro es un cuadro lindísimo de Eva Perón. Iba a decir que hay en este cuadro hay un montón de valores que se ven asociados a, entiendo, a tu papá. Sí. Por lo que leo, no sé, fe, fe, inspiración, y después, bueno, estímulo, y aparecen cuestiones asociadas también al dinero, ¿no? Hay un guante que justamente como asociado al dinero y como una idea de protección también, sí, créditos, o sea, lo tratan al box que yo el box, claro, puede ser, yo claro, creo que tenía mucho. Yo creo que vino un poco la inspiración para poder hacer lo que se hizo. Se necesitaba la plata para hacerlo, se necesitaba el estímulo para el fútbol argentino. Es un poco eso. Y el escudo justicialista, ¿no? De Perón, que fue el que... Fíjate que acá dice créditos. Créditos y abajo dice deportes. Exacto. Créditos para lo que hablamos. Claro, yo creo claro. que fue, si no me equivoco, lo nombraron también presidente honorario de la Asociación de Básquet. También, porque fue la época del campeón mundial en el año 50. Claro. Con Farioli era, me parece, ¿no? Si estoy confundido. Sí, fue muy importante en la política de deportiva. Bueno, una de las cosas más divertidas que nos llevaba papá era hablar a los Robert Trotters. Bien. Que nos apasionaba. Muy amigo de Martín Carvajal también. ¿Y esa amistad de dónde venía? No sé. Del peronismo. El punto en común era ese. Bueno, ahora esperemos a ver cuándo hacemos el museo y se presentan todas estas cosas. Bueno, sí, elementos hay. Elementos hay, sí. Hay que buscar un lugar. Bien. Bueno, más. Nos queda un poquito también, podrían ser otros temas, pero desde lo emocional, digamos, cuando entras al estadio, ya sea para justamente lo de hoy o para ver un partido, qué cosas. La enganchamos con otra pregunta que hacemos siempre a todos los entrevistados. Vamos a la cancha de Racing y vamos. Yo tengo el grupo, es decir, con mi hijo, con mis sobrinos. ¿Quién va el domingo contra Boca? Y hacemos el listado y el que está soy yo. ¿Y qué es Racing para vos? Y es la vida, es el sufrimiento muchas veces, hemos sufrido muchos años. Por eso yo puedo criticarlo a Blanco, pero la verdad que los últimos años, los que vivimos la historia de Racing, los que vivimos el descenso, los que vivimos las papas y demás, pueden decir lo que quieran, que Víctor ha tenido suerte, pero hace muchos años que vivimos tranquilos y con campeonatos que antes no teníamos, ¿no? Nos falta sí la parte de la beta internacional, pero en eso lo apoyo. Hay cosas que no comparto cómo se maneja, pero evidentemente ha hecho una buena presidencia, ¿no? Después de los desastres que hemos tenido. Yo me acuerdo hace muchos años, papá trató de unir a todas las agrupaciones y no pudo. Me acuerdo de una reunión en la quinta, después fue presidente Tadeo, después tuvimos el tercer, pero no pudo unir a todas las agrupaciones para sacar a Racing del pozo en que estaba. Y ya que estamos, digamos, como no, por ahí no tan vinculado a la política de Racing, pero
sí como hincha de todos estos años y de todos esos años de crisis, para vos, ¿cuál fue la causa de esa crisis que después de haber salido campeones del mundo, de tener todo? Yo creo que las crisis se dan por el no trabajo en conjunto, por las ambiciones personales y los egos personales. Si vos trabajas en conjunto es mucho más difícil equivocarse. Y si vos crees que las sabes todas, estás muy equivocado. Y si vos crees que el éxito es eterno, estás también muy equivocado. Te basás en el éxito ese y después te quedás, como le pasó tal vez al gerenciamiento, que se creyeron con el título y iban a salvar todo y terminaron como terminaron. Creo que es un poco eso, es decir, creo que es lo que le falta al país también, hablando de política y en general criticando a todos los políticos. No son capaces de unirse para sacar un país en crisis, ¿no? Con una pandemia, con una guerra. Creo que es parte de eso. Es decir, en Racing me han ofrecido muchas veces, yo no quiero nada. Yo estuve en el departamento de infraestructura, lo ayudé a lo que creía mejor en la campaña con Mariano Cuña Levarona, cuando creíamos mejor, que era cuando nos vino a buscar a Blanco para que lo ayudemos, también estuvimos ahí. Yo creo que todos más o menos pensamos lo mismo. Vos hablas con todas las agrupaciones y más o menos todos piensan lo mismo, pero está el ego de querer ser el 1, el 2 o el 3, y no tiene sentido. Creo que hay que poner Racing por adelante de las demás cosas, como hay que poner el país delante de las demás cosas. Tal cual. Bueno, creo entonces que estamos. No sé. Sí, sí. Bien. O cortar las cosas malas.